Ahí estamos. Bárbaro. Bueno, lo que hice acá fue cargar diferentes datos, así podíamos ingresarlos en el InfoStat. La primera columna es lo que corresponde, no hice ningún problema con enunciado ni nada, simplemente cargué los datos y le puse un título para hacer referencia al carácter con el que estamos trabajando. Supongamos que el primero son asignaturas de preferencia, es decir, se ingresa en una institución y se pregunta cuál es la materia de preferencia, cuál es la materia que más le gusta, y lo que fueron respondiendo son, bueno, ética, matemática, inglés, y así sucesivamente. Tenemos las diferentes categorías, y es el primer carácter que corresponde al carácter cualitativo, ¿sí? La segunda columna puse números de hojas infectadas en una planta, ¿sí? Ninguna hoja infectada, 1, 2, 3, y así sucesivamente. Son datos sueltos, datos en bruto, que nosotros lo que vamos a hacer es organizarlos, ¿sí? Y la tercera columna que corresponde a ventas semanales de un comercio, de pesos. Ya les digo, es una con el carácter cualitativo, una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua. Ahí estamos. Bárbaro. Bien. Vamos a comenzar entonces con la cualitativa. Esta tabla, si ustedes quieren, yo después se la subo también a la plataforma, así si quieren practicar ya pueden copiar estos datos, o bueno, se podrían descargar alguno de internet, es lo mismo, ¿sí? O si es solo para práctica, pueden inventar también e ir cargando, o ya sacar los datos que tenemos en la guía número 1, que también hay datos en brutos para que ustedes armen la distribución de frecuencias. Yo selecciono esta columna, yo los tengo en el Excel, podrían ustedes directamente cargarlos en el InfoStat. No es necesario que primero lo carguen en Excel y luego lo pasen al InfoStat, ¿sí? Directamente ya podrían cargarlos en el software. Ahí estamos. Ahí ven el InfoStat. Yo creo que puse la pantalla completa. Sí, se ve. Bárbaro. Sí, Bueno, sí. cuando abren el InfoStat aparece esto, aparece una pantalla simplemente en blanco, sin nada. Lo que van a hacer es poner archivo, nueva tabla, y ahí está. Y en la primera columna simplemente le pongo control B y que se pegue toda esa primera columna. ¿Está bien? En la primera columna cargamos todos esos datos. Bien. En este caso tenemos 30 valores, ¿sí? 30 encuestados. En este caso ya el InfoStat lo toma como categoría, pero de última, para estar bien seguros de que la variable esté bien contemplada dentro de lo que es el carácter cualitativo, selecciono la primera columna, hacen clic derecho y le dicen que el tipo de dato es categoría. Si no estaría en categoría, lo cambian, ¿sí? Y si no, bueno, ya está por defecto. Esto más que nada hay que tenerlo en cuenta cuando cargamos datos numéricos, de que muchas veces, por ejemplo, puede pasar de que sean números enteros, pero en realidad la base del dato sea datos reales, entonces hay que corregirlo y decirle al InfoStat que es un valor real y no un valor entero, ¿sí? Más que nada por eso se lo muestro. Bien, bueno, vamos a armar la distribución de frecuencias. Para ello simplemente no es necesario seleccionarlo cuando hacemos esto, estadística, tabla de frecuencias. Acá yo le dejé el nombre columna 1, podrían rotularlo, por ejemplo, y ponerle, hice doble clic, por ejemplo, materias. Eso está en ustedes, digamos, de si rotular o dejarle columna 1, columna 2. Como todos los ejercicios o todas las tablas las vamos a ingresar acá en la misma ventana, podrían ir poniéndole el nombre correspondiente, así no se confunden, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta, estadística, tablas de frecuencias. La variable con la que vamos a trabajar es materias. Ingresamos ahí y le damos a aceptar. Bien.
¿Vamos hasta ahí? Sí, perfecto. Sí. Bárbaro. Bueno, acá nos pregunta qué es lo que queremos ver en nuestra distribución de frecuencias. En cuanto a la frecuencia, ¿cuál les parece que hay que dejar y cuál les parece que hay que sacar? En cuanto a la frecuencia que vamos a ver en la tabla. Ustedes recién vieron con Natalia que cuando armamos la distribución de frecuencia para el carácter cualitativo, no van todas las frecuencias, es una tabla súper reducida. ¿Cuál les parece que se deja y cuál? Bárbaro, sacamos la acumulada, exactamente. Acá no estamos acumulando, pues no voy a decir acumulo materias, ¿sí? Entonces no tiene sentido, sacamos la acumulada y por supuesto la acumulada relativa también la sacamos, ¿sí? Los límites, y ahora les voy a mostrar, a ver, cuando hablamos de límites inferior y superior, obviamente que hacemos relación a los intervalos de clase que ustedes habrán visto en la variable cuantitativa continua. Los saco porque estamos hablando de un carácter cualitativo, pero la marca de clase la vamos a dejar. Si bien acá tampoco se trabaja con marca de clase, pero les voy a mostrar al dejarlo qué es lo que nos muestra en la tabla y si lo sacamos qué es lo que pasa. ¿Sí? Ahora se los voy a mostrar a eso. Le doy a aceptar y acá tenemos todas las categorías con cada una de las frecuencias. Si yo saco o destildo marca de clase, no aparece esta columna que dice categorías. Directamente muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, las 7 categorías, pero no le pone el nombre. Eso pasa si sacamos marca de clase. Si la dejamos, le asigna el nombre, que es lo que más nos interesa, ¿sí? Porque si esto no estaría, yo no sé a qué corresponde la clase 1, a qué InfoStat le llamó 1. ¿Está bien? Entonces, dejamos la marca de clase para que nos aparezca el nombre de cada una de las categorías. ¿Está bien? Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Bueno, inglés, por ejemplo, ¿qué representará el 4 y qué representará ese 0,13? El 4 es la cantidad de veces que se repitió y el 0,13 es el 4 dividido la cantidad de materias. ¿Puede ser? Bárbaro. En lugar de decir 4 es la cantidad de veces que se repitió, si bien teóricamente está perfecto, está bárbaro, ¿qué representaría nuestro problema si lo tenemos que interpretar en función a lo que se está analizando? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué será 4? ¿4 qué? A ver, ¿alguna idea? O el 5 en literatura, o el 6 en matemática. ¿Qué otra interpretación que no sea tan teórica? Claro, alumnos que eligieron esa materia, es cantidad de alumnos. Entonces yo digo, de los 30 chicos que encuestamos, hay 4 de ellos, 4 alumnos, que prefieren inglés sobre las demás materias, o hay 5 que prefieren la literatura antes que las demás materias, ¿está bien? Es cantidad de alumnos que prefieren esa materia, ¿sí? O cierta materia. Siempre, y es una de las cosas que más marcamos, sobre todo cuando ustedes después van a ir a la defensa de los trabajos que tienen que armar, es que la interpretación que ustedes den la pueda entender cualquier persona, ¿sí? Y no solo alguien que está estudiando estadística. Si yo digo 4 es la cantidad de veces que se repite inglés, y no sé si me llega tanto, o no sé si logro entenderlo tan bien. Ahora, si yo digo, hay 4 alumnos que prefieren la materia inglés, fíjense en cómo cambia esa oración, ¿sí? Es mucho más significativa. Sobre todo, ya les digo, si ustedes tienen que armar un informe y están dando estos datos para que la población sepa de lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces siempre la interpretación no tan teórica es a la que más apuntamos, ¿sí? A que cualquiera entienda lo que estemos hablando. Y el porcentaje, podríamos
si bien acá está dado como una proporción, podríamos hablarlo en función a porcentaje. Yo podría decir, hay un 13% de alumnos que prefieren la materia inglés. ¿Está bien? O un 17% que prefieren la literatura. ¿Está bien? Entonces ahí por ahí cambia mucho más, y también es mejor darlo en porcentajes y no hablarlo de una proporción. No digo el 0,17 prefiere literatura, y no sé si se entiende tanto como decir el 17%. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Bueno, esto en cuanto a la tabla de frecuencias. Si ustedes quisieran, por ejemplo, usar esto en un trabajo, le pueden hacer una impresión de pantalla, o usar la herramienta recorte, la recortamos, o no sé si acá da para descargar o no, no sé si al guardarla, a veces al guardarla sale de fondo la escritura versión estudiantil, eso después lo van a ir viendo, si les deja o no descargar, y si no, ya les digo, le hacen una impresión de pantalla y la utilizan en el trabajo, eso no hay ningún problema. Bueno, vamos a lo que corresponde a gráficos que podríamos utilizar para representar este carácter estadístico, ¿sí? Bárbaro. Vamos a ir entonces a la parte de gráficos, y uno de los gráficos, y es por ahí uno de los más conocidos, es el gráfico de sectores, ¿sí? Se ve muchísimo en revistas, diarios, informes en internet. Bueno, ya casi uno no habla de revistas y diarios, sino que más que nada informes que se ven en las diferentes páginas. Vamos al gráfico de sectores. Es uno de los gráficos que se puede usar para cualquier tipo de carácter estadístico, sea cualitativo o cuantitativo, discreto o continuo. Y vamos a decirle que queremos gráfico de sectores, categorías en fila, ¿sí? Yo acá voy a poner limpiar para que no aparezca nada aquí, y así les puedo mostrar. Donde dice clases, vamos a seleccionar, en este caso, materias, ¿sí? Pongo materias y aprieto la flechita ahí. ¿Sí? Entonces, primero las categorías en fila, y ahora donde dice clase, le digo que lo que quiero justamente graficar son las materias, ¿sí? Y ahí aceptar. Muy bien. Bueno, fíjense que acá tenemos cada una de las categorías representada por un sector de este diagrama. Y acá es empezar a jugar un poco con el gráfico, ya sea en cuanto al tamaño, al color de cada sector, a qué queremos que nos aparezca en la escritura. Por ejemplo, yo siempre acá, pueden hacerlo de a uno, pero me parece que no tiene sentido, selecciono todas las categorías, de la primera a la última, y todo lo que vaya cambiando, cambian todas, ¿sí? Por ejemplo, digo, bueno, no solo quiero el nombre, sino que quiero el nombre y el porcentaje, ¿sí? Entonces aparece el porcentaje en cada uno de los sectores. Por lo general, los sectores aparecen con porcentajes. ¿Por qué? Porque ya, como les decía hoy, es lo que la mayoría comprende mejor, ¿no? Llegó un 20%, eligió matemática, entonces como que ya la interpretación es otra. Podríamos decirle nombre y valor. Bueno, si quisieran ponerle el valor, también aparece, o nombre, valor y porcentaje, y nos aparece ahí. A mí me parece que queda como por ahí demasiada información en el gráfico, ponerle tanto. Yo, si tendría que elegir algo, pondría nombre y porcentaje, ¿sí? De hecho, se le puede poner acá, ahí, que la escritura aparezca debajo, por ejemplo, referenciada con cada color. Entonces, en el diagrama podríamos poner solo porcentaje, y ver, bueno, cada color debajo cuál es el que le corresponde. ¿Sí? Eso lo pueden ir viendo ustedes. Algo que es fundamental en el gráfico, y que sin eso no tendría sentido, es que, ¿qué le faltaría ponerle a este gráfico para ya plasmarlo en un trabajo y que el informe quede completo? ¿Un título? El título. Lo que representa, digamos, en el título. Exactamente, que por lo general uno se lo olvida, o ya les digo, en los trabajos
nos ha pasado que todos los años tenemos que pedir que por favor pongan el título y se olvidan. Yo creo que por el trajín de estar haciendo todo el trabajo, a veces es tan extenso que se olvidan, ponen el gráfico y lo dan por sobreentendido de que ya se entiende de qué se trata, y en realidad no. Un gráfico sin título no es un gráfico, no tiene sentido, porque si yo veo esto en un informe, y la verdad que no tengo ni idea qué es lo que quisieron mostrar. Entonces el título tiene que evidenciar qué es lo que estamos viendo. ¿Qué pondrían ustedes en el título, por ejemplo? Yo sé que acá no hay un enunciado que por ahí nos guíe un poco más. Faltaría eso, decir, bueno, dónde se realizó el estudio, en qué curso, en qué localidad, en qué año, eso es fundamental. Pero así, a grandes rasgos, podríamos poner preferencia en materias o materias que prefieren los alumnos. Si obviamente... o selección de materias. Si tenemos el lugar hay que ponerlo sí o sí, por ejemplo, en Concepción del Uruguay, en tal año, por ejemplo, en determinado colegio o en determinada universidad, aclararlo y que leyendo el título uno ya tenga toda la información disponible. ¿Está bien? Fundamental, chicos, el título. Bien, ¿quedó claro este gráfico? Sí, sí. Sí. ¿No? Bueno, otro gráfico que podemos hacer para este carácter es el diagrama de barras. No sé si lo han visto, si saben cuál es. Sí, sí. Bueno, en el diagrama de barras, ¿qué les parece que va a aparecer en ese diagrama de barras? Ustedes lo van a tener en los ejes cartesianos. Ahora se los muestro, pero vamos a hacer una leve... Como columnitas, digamos, una más alta que la otra. Exactamente, son todos rectángulos que se puede hacer diagramas de barras o de bastones, ¿sí? Pero son siempre rectángulos, obviamente, bueno, acá tendrían que estar lindos, ¿no? Todos rectángulos, donde cada rectángulo, ¿qué va a representar? Y en este La caso una referencia. materia, por ejemplo. Claro, las diferentes materias, las diferentes categorías, ¿sí? Figurará ética, matemática, inglés, literatura, y la altura de cada rectángulo, ¿por qué va a estar dada? Por el Por porcentaje. porcentaje. Bueno, ahí es a elección, si queremos ver el porcentaje, o, Puede ser un número también. claro, la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de alumnos que prefirieron esa materia. Supongamos que en matemáticas, teníamos 6 alumnos que prefirieron matemáticas sobre el resto de las materias, bueno, acá la altura va a ser 6, ¿sí? Acá si esto es ética, bueno, supongamos que la altura sea 4. 4 alumnos eligieron ética, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos a realizarlo entonces. Vamos a gráficos. Esperen que cierre esto. Gráficos, y acá elegimos gráficos de barras, ¿sí? Gráficos de barras. Muy bien, una vez que estamos ahí, variable a graficar, casos. Esa es la variable a graficar. ¿Y qué criterio de clasificación vamos a tener? Las materias. Entonces, variable, casos, ¿sí? Los diferentes casos que tenemos, la cantidad de alumnos en realidad, y el criterio de clasificación, la materia. Y ahí le damos a aceptar. Bueno, acá nos pregunta qué es lo que queremos graficar, y le vamos a decir que aquí lo que nosotros queremos ver son las frecuencias absolutas. Podrían ver las absolutas o las relativas, depende qué es lo que quieran visualizar en el gráfico, ¿sí? Yo le voy a poner absolutas, y acá aceptar. ¿Bien? Muy bien, vamos a agrandar esto un poco. Ahí estamos. Bien. Bueno, como decíamos hoy, cada una de las barras representa una materia, y en el caso de la frecuencia absoluta, ahora le vamos a cambiar el rótulo, le vamos a poner el que corresponde, ¿sí?
Hoy no lo vimos en el de sectores porque no había eje para rotular, pero sí en este tenemos que tener en cuenta que el eje X representa algo y el eje Y representa otra cosa. Eso también tiene que estar el rótulo en los ejes y obviamente el título. Bueno, vamos a Ahí, poner... en ese caso, ¿Ah? ¿se puede cambiar la escala o es Sí. invariable? No, exactamente, eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque no tendría sentido decir ética y no sé cuál es la altura. Está bien, entonces sí o sí hay que cambiar la escala. Sí, esa pregunta está perfecta. Entonces, vamos a ir al eje Y y vamos a cambiar la escala. Por lo general acá conviene poner números enteros y poner que no tenga decimales, así la escala queda correcta, ¿sí? Acá podríamos decir que vaya desde 0 hasta, y el máximo, por ejemplo, 6 o 7. Hasta ahí. Ponerle, También le podemos poner colores, ¿no? sí, por supuesto, ¿sí? A las barras, decís vos. ¿Sí? Se puede, en realidad se puede poner a todo, las barras, a los ejes, se le puede poner grosor en los ejes, ¿sí? Yo, si se fijan acá, lo que hice fue ponerle tics, la cantidad de líneas que van a aparecer, eso la manejan ustedes, 4, 5, 6, las que ustedes quieran, y también lo que se puede hacer es poner líneas de corte, por ejemplo, yo digo tecnología, ¿cuánto tiene? ¿Tendrá uno? Bueno, no veo si tiene 1 o 2, en este caso es bastante notorio, pero podría pasar que no, entonces yo le podría hacer líneas de corte y decir que haya una línea en el 1, le doy Enter, en el 2, Enter, 3, 4, 5, 6, ¿ven? Y ahí aparecen las líneas de corte que por ahí me permite visualizar un poco mejor hasta dónde llegan cada una de las barras. ¿Sí? Eso se llaman líneas de corte. ¿Van hasta ahí? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Bueno, en el eje X, algo para ver, acá no tuve problemas en cuanto a la palabra, que no se solaparon entre ellas. Si yo lo achico un poco, si se fijan, ven que no se ve qué dice debajo de cada una de las barras. Lo que podríamos hacer es poner que queden en forma vertical. ¿Ven? Ahí, con este botoncito, quedan en forma vertical, entonces por ahí, si serían demasiado largas, no se chocan entre ellas. Bueno, y algo más que le iba a decir es, en el eje Y, ¿qué tendría que ir como rótulo? Le saco frecuencia absoluta, ¿y qué le pondríamos? Cantidad de alumnos. Claro, muy bien. Cantidad de alumnos. Ahí va. Bárbaro, bueno, y el título también, hay que sí o sí ponerle ahí un título. ¿Vamos bien? Bueno, acá lo mismo, le hacen una impresión de pantalla si quieren, no me acuerdo, creo que no permite descargar esta versión, pero bueno, si no ya les digo, una impresión de pantalla y lo pegan en el trabajo, en la parte que lo necesite. Creo que de acá nada más. Después, bueno, será cambiarle el color, el tamaño, el espesor, ¿ven? Ahí le cambio el espesor a los ejes, por ejemplo. Tiene varias opciones como para ir jugando un poco. El tipo de letra también hay para cambiarle de todo un poco. Bien, bueno, con esto ya estaríamos. Algo para decirle, cuando ustedes tienen abierto la parte de gráficos, acá debajo aparece 1 y 0, en el 0 está el primer gráfico que hicimos, que es el circular, en el 1 el que hicimos ahora, y todos los gráficos que vayamos haciendo van a ir apareciendo en esta ventana. Acá debajo pueden ir accediendo a todos los gráficos, simplemente cambiando el numerito. Bien. Vamos a la columna 2 y vamos a ingresar al otro carácter estadístico, que es el cuantitativo discreto. Yo lo tengo acá, número de hojas infectadas. ¿Por qué es discreto? ¿Por qué les parece que elegí esto para hacer un ejemplo de discreto? ¿Cómo me doy cuenta que es discreto? Porque son Porque tiene números enteros. ¿Solo porque tiene números enteros? Yo les digo a ustedes, la estatura de una persona,
¿la clasificarían como continua o discreta? Depende, era discreta porque, perdón, era continua porque se podía, cuando lo representabas en metros ya tomaba valores con coma y si lo tomaba en centímetros eran valores enteros. Bueno, entonces lo que interesa es la naturaleza de la variable. Una se Claro. puede medir y la otra es algo que se cuenta. En este caso, Claro, en este caso el título dice números, por ejemplo. Ahí sería como un dato que te da a entender. ajá. Estas en este caso se obtienen por conteo. Yo cuento la cantidad de hojas infectadas que hay en la planta, las cuento, no las puedo medir, no se miden, se cuentan. Entonces, como las estoy obteniendo por un conteo, estamos hablando de una variable discreta, ¿está bien? Ojo con eso. No interesa si tiene coma o no tiene coma, ¿está bien? Si la naturaleza de la variable, en este caso, se obtiene por un conteo, entonces obviamente que es discreta, ¿sí? Yo voy a seleccionar y vamos a ir acá, columna 2, y pego ahí los datos. Bueno, acá podríamos poner también, por ejemplo, hojas, ahí está, para no perdernos. Lo que les decía hoy, siempre lo que conviene hacer es selecciono la columna, clic derecho, tipo de dato, y ahí le decimos nosotros cuál es el tipo de dato. En este caso es entero. ¿Sí? Ahí estamos, entero. Muy bien. Ahora sí, ahora no hace falta seleccionar cuando hacemos ni los gráficos ni la tabla. Ponemos estadística, tablas de frecuencia. Variable, en este caso es hojas. Lo pongo ahí y le damos a aceptar. Bueno, acá nuevamente elegimos las frecuencias que queremos visualizar. Está tildada absoluta, relativa, acumulada. Si ustedes se paran arriba se los va diciendo también. Absoluta acumulada y relativa acumulada. En este caso, ¿podemos tildar las 4? ¿Qué les parece? ¿Se puede hablar de una frecuencia absoluta acumulada con el carácter cuantitativo discreto? Bien, ahí Franco dice que sí, y es lo correcto, ¿sí? Sí. Podemos hablar de acumulada y relativa acumulada también. Hago la misma aclaración que hice hoy. Límites inferior y superior sí los podemos destildar, pero marca de clase no. ¿Por qué? Yo no sé si es un inconveniente que tiene el Infostat o el que lo inventó ya es así, y a la marca de clase, cuando no es continua, la toma como el nombre de la categoría, porque si yo no tildo marca de clase, lo saco, me va a aparecer clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y el 1 es el que corresponde al valor 0. Vieron que acá hay algunas plantas que tuvieron 0 hojas infectadas. Pero no le pone 0, le pone como la primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, y como que uno tiene que estar adivinando que la primera es la que corresponde al 0. Y eso no está bueno porque la verdad que no me simplifica nada. Entonces, si ponemos marca de clase, ahí voy a poner marca de clase, perdón, en ese lugar va a empezar en 0. 0, 1, 2, 3, y la cantidad de veces que se repitió el 0, la cantidad de veces que se repitió el 1, pero hay que dejar marca de clase tildada. Si la destildamos, ya les digo que no nos aparece, y es como que toma clase 1 haciendo referencia al 0. Entonces dejamos marca de clase y simplemente le damos aceptar. Ahí, esperen que me quedó esto. Ahí está. ¿Sí? Ven acá, marca de clase 0, 1, 2, 3, 4, 5. El 0 tiene frecuencia 2, es decir,
No, quiero que ustedes me digan qué significa 0 y al costado el 2. ¿Qué representará? Si yo le sacaba la marca de clase, miren acá, esto no estaría, y aparecería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primero, no hay ninguna planta que tenga 6 hojas infectadas. Si ustedes vieron en la tabla, no hay ninguna con 6. Y tampoco está el 0, ¿sí? Pero bueno, es lo que les digo, la clase 1 hace referencia al número 0, y no se entendería si no dejaríamos la marca de clase. Bueno, esto sería de acá en adelante. Esta sería nuestra tabla. Ahí. ¿Qué representa 0 y como frecuencia absoluta el 2? ¿Qué quiere El decir? 0 vendría a ser la planta que tiene 0 hojas infectadas y el 2 vendría a ser la cantidad de plantas que no tenían hojas infectadas. Claro, muy bien. Hay 2 plantas, de las 20 que se analizaron, hay 2 plantas que no tuvieron ninguna hoja infectada. Hay 4 plantas que tuvieron una sola hoja infectada y así sucesivamente. 5 plantas que tuvieron 2 hojas infectadas y así podríamos ir analizando cada uno de los valores. Recuerden que la frecuencia absoluta acumulada al final de todo nos da la cantidad de datos que se analizaron, ¿sí? En este caso tenemos 20 plantas. Este es nuestro N. N igual 20. O sea que analizamos 20 plantas. Bueno, si sumaríamos la frecuencia absoluta, la sumatoria de todo esto, ¿cuánto nos tiene que dar? 20. También 20. La sumatoria de la frecuencia absoluta también nos tiene que dar 20. ¿Está bien? Bueno, y acá podríamos analizar, por ejemplo, si quiero ver este valor, si quieren lo pueden interpretar como porcentaje, 55%, ¿qué significa ese 55% en la acumulada? ¿Qué podríamos decir? El 55% de las plantas tenía 5 hojas infectadas. Exactamente 5 hojas, ¿no? 5 hojas, ojo que está acá abajo. 2 hojas, perdón. Claro, 55% de las plantas tiene 2 hojas infectadas, pero exactamente 2 hojas infectadas. Estoy No, hablando, la de 1 y el de 1 y 0. claro, o sea que podríamos decir que el 55% de las plantas tiene 2 hojas infectadas o menos, porque no se olviden que es la acumulada, ¿sí? Tiene 2 hojas infectadas o menos, o como mucho 2 hojas infectadas, ¿correcto, Paula? Si quiero saber el porcentaje exacto que tiene 2 hojas infectadas, me fijo acá, en esta, que no está acumulada, ¿sí? Un 25% de las plantas tiene 2 hojas infectadas, exactamente 2, ¿sí? Bien. Bueno, esto en cuanto a la tabla de frecuencia. No se olviden de tildar la marca de clase, ¿sí? Porque si no les va a quedar mal la tabla. Vamos a lo que es el gráfico de sectores. Entonces, gráfico de sectores, categorías en fila. Recuerden que el de sectores se puede utilizar para cualquier carácter, el cualitativo, cuantitativo, sea continuo, sea discreto. ¿Sí? Por eso empezamos con el de sectores. Yo siempre pongo acá limpiar, así nos queda bien. Elegí categorías en fila, igual que hoy. Esperen que cierro y les vuelvo a mostrar, como se los dije. Gráfico de sectores, categorías en fila. Y acá, donde dice clases, elegimos hojas, ¿sí? Que es lo que vamos a graficar ahora. Le damos a aceptar, y ahí tenemos nuestro diagrama de sectores. Con 0 hojas infectadas, 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que hicimos hoy, si ustedes quieren, seleccionan todo, y le ponen nombre y porcentaje, por ejemplo, o eligen que tenga leyenda, ahí, por ejemplo. Bueno, obviamente lo mismo que dijimos hoy, que el título haga referencia a lo que estamos analizando, y bueno, le pueden ir cambiando el color, hacerlo en 3D, como ustedes quieran. ¿Está bien? Eso es exactamente lo mismo. ¿Preguntas?
No, no. ¿No? Bárbaro. Chicos, nos quedan 2 minutos nada más. Yo tengo que mostrarle el gráfico de barras, pero cierro y vuelvo a abrir. ¿Está bien? Ahí finalizo y volvemos.